El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Muy buenos días, amables televidentes, bienvenidos a el programa de todos ustedes. Un programa que está abierto para que ustedes emitan sus opiniones, sugerencias sobre los programas que se emiten en este canal. Hoy vamos a hablar sobre 3 palabras y 3 conceptos muy importantes en este país: trauma, dolor y perdón. 3 conceptos que son también muy necesarios y muy importantes a nivel cotidiano, pero también a nivel nacional. Para ello estamos con un experto, un psicólogo de la Universidad Nacional, experto en el tema. Él es Daniel Acero. Daniel, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Patricia, a ustedes por la invitación. Encantado de estar aquí. Bueno, entonces ya vamos a hablar de cuál es el trauma más complejo, de cuál es el dolor más difícil y de cuál es el perdón peor, ese perdón que tenemos todos como en el corazón, pero que no somos capaces de expresar. Ya vamos a hablar con Daniel en unos segundos. Ya regresamos. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Usted está viendo Canal 1. Bueno, entonces, como se lo habíamos dicho, estamos aquí con el experto en duelo y trauma, el doctor Daniel Acero. Doctor Acero, cuénteme una cosa. ¿Qué es lo más traumatizante en la vida? ¿O cuál es el trauma como más complejo y más difícil? Bueno, si miráramos la experiencia de nuestro propio país, diríamos que uno de los contextos que más ocasionan trauma es la muerte de seres queridos, particularmente la muerte de jóvenes en circunstancias violentas. Y hablo de la muerte de jóvenes porque de alguna manera en la experiencia que tengo uno estaría dispuesto a aceptar la muerte de personas adultas porque ya han cumplido un ciclo, pero cuando hablamos de jóvenes estamos hablando de lo más absurdo y difícil de procesar para cualquier persona. Y por supuesto otro contexto difícil de trabajar en cuanto al trauma son las violaciones como elemento de guerra que hacen que una persona no pueda procesar adecuadamente para decir que eso estaba en las posibilidades de que pudiera pasar. O violaciones de seres queridos o de amigos queridos que las mujeres y los adolescentes conservan mucho rato en silencio. Sí, por supuesto. De hecho, una de las circunstancias por las cuales uno sabe que se instala un trauma es justamente por no poder procesarlo, y procesarlo implica poder reconocerlo, hablar de él, tener con quién compartirlo. Usualmente, cuando uno tiene que callarse y cuando uno se atraganta de lo que está sintiendo, está presentando todo el panorama para que un trauma se instale en la vida de una persona y lo acompañe en muchas ocasiones hasta la muerte. ¿Qué implica no procesar bien un trauma? Por ejemplo, en una niña violada, se lo pregunto porque hace poco hice un programa sobre violación y las personas por lo regular se encierran, las veía como aisladas, ¿no? Eran desconfiadas y guardaban bastante resentimiento como si los otros fueran culpables. Por supuesto. Entonces, uno de los elementos claves que implica no procesar es justamente eso, mantener 2 cosas: el resentimiento y los deseos de venganza, es decir, de considerar que yo no voy a descansar hasta que aquella persona que me dañó, que me agredió a mí, le hagan algo parecido o un poquito más que le duela. Eso es el resentimiento y eso tiene que ver con el sentido de venganza. ¿Y ha visto usted que hay personas que han llegado a la venganza en ese tipo de casos? Sí, por supuesto. Si uno no hace un adecuado proceso de duelo y por lo tanto un derivado proceso de perdón,
se arman unas rencillas que acompañan a las personas a buscar dañar al ofensor de la manera que sea o a alguien cercano al ofensor para quitarse ese aparente dolor que solo se quita de esa manera, es viendo al ofensor sufrir. ¿Hay algún caso que podamos recordar, por ejemplo? Sí, aquí en Colombia han ocurrido varios casos en los cuales familias que vieron lesionados a sus seres queridos, tomaron como única opción de vida el causar el dolor a quienes los habían agredido a ellos. Yo pienso que hay casos emblemáticos y el que en ese instante viene a mi mente es nada más ni nada menos que el caso de la familia Castaño, agredidos por... según ellos, por el Estado, injustamente, etcétera. Por la guerrilla. Y en ese momento ellos deciden que la única forma de quitarse ese dolor es causarles un dolor más grande a quienes a ellos los agredieron. Y pues en una circunstancia de esas no solo se envuelve el suceso de ellos, sino que se envuelve a toda la sociedad. Y eso es lo más difícil de procesar. Hay otra palabra aquí en la que usted es experto, que es el duelo. Y hablo de duelo porque lo vemos como a diario en todas partes, ¿no? Lo vemos en los periódicos, lo vemos en las funerarias, lo vemos en las casas, lo vemos. ¿Cuál es para usted como el duelo más profundo? Ese en el que uno ve la gente inmersa, que uno dice, de aquí no van a salir. Sí, digamos que en la experiencia que tengo trabajando con personas en duelo hay dos circunstancias que son las emblemáticas y uno sabe que son las más difíciles de superar, que incluso pueden terminar en hacer duelos patológicos. Uno es la muerte de la pareja y en primer lugar está la muerte de los hijos. De alguna manera concebir la muerte de un hijo es algo que no nos cabe en la racionalidad y por lo tanto es muy difícil de superar. Además por una razón, y es que con la muerte de un hijo los padres consideramos que estamos fracasando en nuestra misión vital, que es proteger, pero además con la muerte de un hijo consideramos que se rompió el ciclo de la vida, porque lo normal es que los adultos fallezcan y sean los hijos los que los entierren y no al contrario. De este proceso de duelo, sobre todo cuando mueren los hijos, usted es una persona que ha estado al lado de esos padres, ¿no? ¿Qué le recomendaría a usted a un padre que ha perdido sus hijos o a una madre? Bueno, el trabajo que se hace con padres que han perdido hijos, en primer lugar, va muy directamente relacionado a la manera como murió el hijo. A pesar de que es el duelo más difícil, también encontramos dentro de ese mismo duelo diferencias, es decir, es diferente el trabajo que se hace con un padre cuyo hijo murió en circunstancias violentas, si murió en un accidente, si murió por suicidio, por ejemplo, también tiene muchas diferencias, o si murió tras una enfermedad. Cada uno de esos casos merece un proceso diferencial, pero en general el trabajo que se hace con los padres es llevar a reconocer que ellos hasta el último momento con ese hijo hicieron lo que haríamos todos los padres, que es lo máximo por protegerlo, que no nos quedaron deudas, que no nos puedan quedar sensaciones de culpa respecto a que la muerte de ese hijo ocurrió por negligencia nuestra. Si se llena ese vacío, yo siempre me pregunto, ¿si se llena? Digamos que en el caso de muertes de hijos uno puede afirmar que ese duelo nunca se termina por completo, es decir, nunca se acepta. Pero sí uno llega a reconciliarse con la vida y con los vivos con los que le quedan. Hay aquí como mitos también frente a este tipo de duelos. Uno es que frente a un hijo es mayor el duelo de la madre que el del padre, ¿o no? Eso no. En efecto es un mito. Obviamente ese mito tiene unos fundamentos y es poder decir que pues la madre lo llevó en su vientre, entonces tuvo unas sensaciones diferentes a las de los padres, pero realmente en la experiencia mía los dos dolores son muy difíciles y las dos personas están afectadas a una misma intensidad. Una persona que no pueda pagar una consulta, sino que diga, bueno, yo no dispongo de recursos económicos, pero tengo que enfrentar este duelo, ¿a dónde puede recurrir? Afortunadamente en el tema hace unos 15 años empezaron a abrirse organizaciones
Mire usted qué cosa tan hermosa, justamente lideradas por personas que vivieron esta experiencia de manera dolorosa. Yo mismo tuve la oportunidad de acompañar el nacimiento de una fundación con una madre cuyo hijo fue asesinado, y ella asumió eso como causa. Esto que yo sentí, no quisiera que nadie más lo vuelva a vivir, y abrió una fundación para apoyar a personas cuyos hijos fallecen. ¿Y cómo se llama esa fundación? Esa fundación se llama Vida por Amor. ¿Y dónde se puede llamar? Porque de pronto hay gente que dice, yo quisiera llamar allá. Sí, esa fundación en este instante se encuentra en galerías, no recuerdo exactamente los datos, pero por internet buscan Fundación Vida por Amor a ellos, y ese es un espacio. Hay otros espacios como la Fundación Lazos, que está compuesta exclusivamente para padres que han perdido hijos, y hace unos 12 años yo abrí un proyecto que se llama Crisálida, esa figura tan hermosa de la oruga convirtiéndose en mariposa, porque ese es el proceso que viven unos padres o unas personas que han perdido un ser querido, amado. Es sentir uno que quedó arrastrándose en la vida, pero saber que algún día uno puede volver a volar y ver la vida de otra manera. ¿Qué le pasa a una persona que no hace ese proceso? Dentro de su experiencia, ¿usted qué ha observado? Porque uno dice, bueno, y si una persona no cree en los psicólogos, porque hay muchos que no creen, sí, de verdad. Hay mucha gente que dice, no, yo solo creo en mí. Hay otros que no creen ni siquiera en Dios. Esas personas que no hacen ese proceso, ¿en qué se ve después? Digamos que aunque la fortaleza espiritual y el apoyo psicológico son útiles, también tengo que aclarar como profesional que no en todos los casos se requieren. Hay personas que tienen una capacidad de una palabra muy bonita solas, que se llama resiliencia, de volverse flexibles ante lo que les ha ocurrido. Entonces pueden procesarlo, pero cuando eso no se hace, es decir, cuando yo vivo un duelo en silencio, cuando yo vivo un duelo aislado, seguramente yo suelo decírselo de manera coloquial a mis consultantes, cuando uno no habla, el cuerpo le habla, y el cuerpo le habla a través de 3 sistemas que fácilmente se afectan. El primero, el sistema cardiovascular. Muchas personas fallecen posteriormente a duelos no elaborados por infartos. En segundo lugar, obviamente el sistema nervioso se afecta, entonces muy probablemente esa persona va a terminar consumiendo antidepresivos o en una clínica de reposo. También he visto los casos. También lo he visto. Y en tercer lugar, esa persona está afectada en todo el sistema gastrointestinal. Entonces lo mínimo que va a hacer es úlceras, etc. ¿Cómo se da cuenta una persona que eso lo está afectando demasiado? O sea, fuera de sumirse en el dolor, obviamente, y de llorar permanentemente, pero ¿en qué otros efectos ve uno? Digamos que la evidencia más clara de que no se ha procesado un duelo es que el dolor empieza a interferir en cosas elementales y básicas de tu vida diaria. Por ejemplo. Encontramos personas que dejan de comer, entonces casos espectaculares como que en una semana tú bajes 12 kilos, personas que obviamente no duermen bien, personas que se encierran. Yo he tenido el caso de personas 2 meses totalmente encerradas sin salir del cuarto, obviamente sin bañarse, etcétera, etcétera, hasta que es la familia la que casi que a la fuerza los lleva a la ducha y a que busquen ayuda, sí. Porque también es claro que una persona que ha vivido la experiencia de la muerte de un ser querido de manera traumática, lo más normal es que tampoco quiera seguir viviendo, porque perdió el sentido de su vida. Entonces el proceso de duelo es un proceso de recuperar, de reconstruir, de resignificar el sentido de la vida. Muy bien. Eso es hasta el momento lo que podemos hablar así a simple vista, porque estos son temas mucho más complejos realmente, sobre trauma y sobre duelo. Pero hay otro tema aquí que queda pendiente y es el perdón. Otro tema que está vinculado de alguna manera con estos dos, siempre, no necesariamente directamente, pero sí está vinculado, ¿no? Siempre. En mi experiencia, yo tengo ya la convicción de que un duelo no se resuelve perfectamente si no se hace un adecuado proceso de perdón. Y muchos traumas no se sanan, no se cierran si no se trabaja un adecuado proceso de perdón. Muy bien, entonces vamos a hablar del perdón apenas regresemos de comerciales.
Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país, tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión. Usted está viendo Canal 1. Y ahora sí el perdón. Mucha gente y expertos, sociólogos, psicólogos, afirman que Colombia es un país donde no ha habido adecuado perdón. Y le hablo en general, que Colombia ha pasado por periodos muy dolorosos, bueno, el penúltimo de violencia, ¿no? Durante los años 50, donde murieron más de 300.000 personas, nunca se supo ni siquiera cuántas habían muerto, donde muchas personas perdieron sus seres queridos, ¿no? Donde se puso en evidencia modos terribles, ¿no? De asesinatos y de homicidios, y que el país simplemente lo que hizo fue que se pusieron de acuerdo para hacer un frente nacional y nunca hubo como, primero no afloró la verdad, pero segundo, nunca nadie pidió perdón. Y que al haberse mantenido esto en silencio fue lo que dio después pie a todos los demás conflictos, bueno, la aparición de guerrillas, de grupos, de todo, de los castaños y todo, y que volvió y se repitió el ciclo. Y que es necesario que un país pida perdón, o por lo menos que los ofendidos, ¿no?, puedan perdonar a los agresores. ¿Usted qué cree de eso? Sí, es un elemento importante. Cuando no hay un proceso de perdón, se genera en las víctimas un resentimiento, y ese resentimiento va muy acompañado usualmente de un deseo de venganza. Eso es lo que nosotros hemos tenido. Algo muy importante y muy bonito de entender del perdón es que el perdón pueden ejercerlo las personas ofendidas sin necesidad de que el agresor o que el victimario pida perdón. Eso es bien importante. O sea, yo puedo perdonar por mí misma, simplemente decir, yo le perdono a ese señor, aunque no lo vea nunca más. Así es, el proceso de perdón tiene algo muy hermoso, y es que el proceso es intrapersonal, no interpersonal. No se requiere que la persona esté, porque es un proceso de liberación personal. Aclaro que decir esto no significa que el perdón, y eso es lo que a veces nos vuelve un obstáculo para perdonar, no significa que justifiquemos o que validemos al agresor o que no pidamos que se haga justicia. No, una persona puede optar por perdonar y seguir en su lucha de que no haya impunidad perfectamente. Seguir sintiendo rabia por lo que hizo, expresar esa rabia, pero perdonó. Es decir, no le entregó al agresor la paz interna que él tiene. En segundo lugar, lo hermoso del proceso de perdón es que el perdón podría, si se quiere, llevar a una reconciliación si ahora sí el ofensor reconoce que me causó un daño, y ese reconocimiento del daño hace que el ofensor tome un giro y que decida reconocer: yo te causé dolor, yo voy a trabajar para no volverlo a hacer. Y inicia un proceso de reparación. Si se hiciera todo el ciclo completo, tendríamos un proceso perfecto de perdón. Pero me parece importante que quede claro que yo puedo perdonar sin que el ofensor haga nada. ¿Qué le pasa a una persona que no perdona? ¿Qué ha visto usted como psicólogo? Igual como decíamos anteriormente respecto del duelo, las personas que no perdonan es porque han tenido una pérdida y esa pérdida no está suficientemente procesada. Y ese proceso sobre todo es reconocerlo a nivel emocional, reconocer que se me causó un daño, que es muy difícil para mí trabajarlo a nivel individual, pero también una persona que no perdona usualmente lleva una carga adicional que es en su vida. Lo que las otras personas lo hicieron es
algo muy interesante con respecto al trauma y a los resentimientos, y es que yo no puedo vivir el presente porque estoy atado al pasado. Y entonces me cuesta a mí proyectarme. ¿Libera? Sí, por supuesto. ¿Es como si soltaran amarras o qué? Sí, definitivamente así, digamos, uno lo concibe y lo escucha a las personas que han logrado hacer procesos de perdón, que se quitan una carga de encima y ellos mismos pueden ver al mundo de otra manera y pueden verse a sí mismos de otra manera. Se llama resignificarse. ¿Tiene algún ejemplo de un proceso de perdón donde diga, esta persona le pasó esto y después pudo convertirse en esto gracias al perdón? Sí, en mi experiencia de acompañamiento a personas en duelo he tenido la fortuna de acompañar a padres cuyos hijos han sido asesinados violenta, dramáticamente, y como cierre de sus procesos de duelo han decidido perdonar a los agresores. Ese perdón, insisto, por ejemplo, la evidencia está en que hayan hecho asumido causas para ayudar a otras personas para que no vivan lo mismo. Es algo muy hermoso. Se convierte ese paso del perdón en una semilla que invita a otros a que no se queden encerrados en el resentimiento o en la rabia. ¿Quién perdona más fácil? Bueno, hay unos estudios que se han iniciado hace unos 20 años, ese también es un tema interesante. Hace unos 20 años atrás el tema del perdón no se hablaba mucho en los ámbitos psicológicos porque se consideraba que ese era un tema exclusivamente religioso. Ahora, con el resurgimiento de la psicología positiva, los psicólogos nos hemos metido de frente a estudiar el perdón y hay unos estudios muy bonitos que muestran que perdonan más fácil las mujeres y perdonan más fácil las personas que de alguna manera tienen una convicción espiritual. Perdonan más difícil los hombres y perdonan más difícil a aquellas personas que son absolutamente agnósticas. Bueno, frente al perdón se ha escrito mucho, sobre todo después de grandes conflictos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Se ha escrito mucho sobre el perdón, sobre todo pues porque los campos de concentración dejaron una marca espantosa y todo el mundo dijo, esto no puede volver a suceder, ¿no? Y frente a uno de los teóricos del campos de concentración y de los efectos que causaba, uno de ellos afirmó que el perdón solo podía darse en un país cuando provenía la misma víctima y no de parte del Estado simplemente, como ocurrió en muchos países donde ha habido conflictos, que entonces como en Chile aún y como Argentina, que simplemente el Estado pide como perdón, reconoce que aquí se ha cometido un error y sigue para adelante, que que tiene que provenir de las mismas víctimas. Sí, porque la idea es que sean los directamente involucrados los que den el paso. Está muy bien que el Estado haga esos ejercicios simbólicos de pedir perdón, pero no hay como que sea alguno de los involucrados los que tomen las riendas de ese proceso porque a ellos son los que les afecta directamente. Hablemos de otros tipos de perdón ante, digamos, otros traumas. El perdón afectivo. ¿Cuál es el más común? ¿Cuál es el más común de estos traumas afectivos, el de relaciones de pareja, el de relaciones entre hermanos, entre padres e hijos? ¿Cuál es para usted como el más común? Bueno, en nuestro entorno uno pudiera decir que las infidelidades son una de las cosas que más se atraviesan en las relaciones de pareja y son más difíciles de perdonar. Pero se logra. ¿Se logra? Se logra y tengo afortunadamente también casos muy hermosos en los cuales, es muy importante. En los cuales queda la evidencia de que una infidelidad sí se puede perdonar. Yo, respecto de las parejas, cuando hago trabajo con parejas que han vivido la infidelidad, digo lo siguiente, también parte de mi experiencia. Una infidelidad acaba con una mala relación de pareja, pero es capaz de fortalecer una buena relación. Es decir, el asunto es cuánto de eso sirve como excusa para acabar algo que ya estaba bastante deteriorado. Pero se puede hacer un proceso de perdón en pareja. Y por supuesto, hay circunstancias familiares de desengaños, perder yo la confianza en alguien de mi familia que me traicionó, que es muy difícil y que es muy difícil de resolver porque, como en el caso también del Estado, se me viene ese instante a la mente, yo estoy dispuesto a aceptar que me haga daño los que no pertenecen a mi familia. Pero cuando alguien cercano a mí me hace daño, más difícil de procesarlo. Así como en el Estado, yo estoy más
dispuesto, o de alguna manera está más dispuesto a perdonar a la guerrilla, a los paramilitares, a los que no están del lado del Estado, porque son delincuentes, me cuesta más trabajo perdonar al propio Estado que me agrede, porque en mi concepción el Estado es para defenderme. ¿Por qué le es tan difícil perdonar a la gente acá? Cuando yo le digo a la gente que el perdón no tiene que ver con que sientas el deseo de perdonar, sino que el perdón es una decisión que tú tomas. Hay muchas personas que dicen, yo no perdono porque no deseo perdonar y yo no quiero ser deshonesto. El día que yo sienta perdonar, perdono. En los procesos de perdón les decimos no, tú tomas la decisión de perdonar, empiezas a dar pasos de perdón y tus sentimientos se van adecuando a esa decisión que tú tomaste. Sí, no, yo no me puedo sentar aquí a que me venga el momentico y flechacito, ahora sí puedes perdonar, ¿no? Sí, entonces ese elemento es clave. Tú tomas la decisión de perdonar, empiezas a dar pasos de perdón y automáticamente eso te va desenganchando de eso que era lo que te impedía perdonar y que estabas esperando que llegara por sí solo, que no va a llegar. Muy bien. Vamos Daniel tiene también la posibilidad de una fundación, ¿no? ¿Es una fundación exactamente? Sí, tengo un proyecto que se llama Crisálida, que inicia hace 8 años, que acompaña básicamente a personas en duelo y trauma, pero también sobre todo a familias cuyos seres queridos, especialmente padres cuyos hijos se han suicidado. Entonces, lo que hemos visto, de todas maneras aquí, y fundamentalmente me vas corrigiendo, sino es que es muy importante perdonar, que si no se perdona, seguramente lo que va a ocurrir es que ese sentimiento se va a manifestar en otras cosas cotidianas muy complejas y difíciles, como alcoholismo, ¿no? Puede ser drogadicción, sí, adicciones en general. Agresión permanente donde se puede laboralmente también puede tener complicaciones. Claro, afecta, ¿no?, la productividad, las personas permanecen en un estado de irritabilidad permanente a veces, que ellos mismos llega un momento en que no saben de dónde se origina. Y fundamentalmente porque libera a la persona, ¿no? La libera, ¿no? Sí. La deja soltarse para poder continuar, supongo. Exacto, no perdonar nos mantiene atados al pasado y a los agresores. Okay. Y ahí la importancia de perdonar, no solo de perdonar las víctimas que han estado en el conflicto, sino de perdonar permanentemente también en nuestra cotidianidad, en nuestro quehacer diario. Entonces, seguramente mucha de la gente que nos está viendo está diciendo, ¿y yo qué hago para arrimarme a él? ¿No? ¿A dónde puede llamar la gente? Ahí en Crisálida, sí. ¿dónde buscan en una página web? ¿Cómo hacen? Sí, ¿Cómo es? Simplemente dirección. Hay 2 elementos básicos, mi nombre por Google, Paulo Daniel Acero por Google. Paulo Daniel Acero. Sí. Okay. O Experiencia Crisálida. Experiencia Crisálida es un proyecto para acompañar a personas en estas dificultades. Hay un teléfono, el 321-5522-789. Así que, ya sabe, lo googlean, buscan la página web o llaman al teléfono, ¿no? Sí, cómo no. Ha sido muy interesante. Daniel, mil gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que a medida que avance también este proceso en que está sumergido el país, ¿no?, y que estamos inmersos, ¿no?, usted pueda estar aquí con nosotros y seguramente tenerlo aquí nuevamente. Muchas gracias. Si damos este paso, seguramente el posconflicto va a ser mejor resuelto. Y el país en general va a caminar mejor, ¿no? Por supuesto. Y a ustedes también mil gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Soy Patricia Gómez y les deseo un feliz día. Usted está viendo Canal 1.